Bueno, esta es la gente con la que trabajo, a la que le tengo que dar crédito, por supuesto, todos estos colaboradores, mi colega de departamento, gente de Zaragoza, esta primatóloga de Chicago me ha ayudado también muchísimo, gente de Barcelona, gente de Lausanne. Estos son cosas que he venido haciendo con un montón de gente. Entonces voy a empezar por este problema que me parece muy ilustrativo de lo que ocurre en un sistema complejo, que es el problema de la cooperación. ¿Vale? Entonces, lo que voy a estudiar es una situación en la cual hay gente que está sentada en los nodos de una red. Podéis pensar que es una red social y que interaccionan, que son amigos en una red social, o como queráis verlo, y simplemente en cada instante de tiempo van a tener que decidir si cooperan o traicionan a sus amigos. ¿Vale? Entonces, este que está aquí en un momento dado va a decir, yo voy a cooperar. Aquí lo interesante y lo que convierte en complejo a este sistema es que la decisión es la misma para todos sus amigos. Si cada enlace pudiera elegirse una interacción independiente, es otro problema, pero no es un sistema complejo. Lo que tengo es una colección de pares de personas que interaccionan por separado y no tienen nada que ver unas con otras. Entonces aquí el hecho de que haya interacción y de que la red importe es que mi decisión es la misma para todos mis vecinos. ¿Por qué se estudia esto? Pues porque uno de los problemas que más interesa entender en la actualidad es de dónde viene el hecho, como os decía hace un rato, de que cooperemos unos con otros. Y Darwin, que era el científico más brillante que ha existido nunca jamás, se encontró con este problema y de hecho le estuvo fastidiando toda su vida. Y nunca logró dar una explicación que a él le satisfaciera. De hecho, tenía que recurrir a cosas como selección de grupo, que en su visión de la evolución era una cosa poco menos que una herejía. Tampoco voy a entrar en mucho detalle sobre esto, pero realmente es un problema que lleva desde 1870 que Darwin lo formula hasta ahora sin estar bien entendido. ¿Vale? Hay circunstancias en las que sí se entiende, o sea, se entiende que cooperemos con los que son familiares nuestros, porque entonces hay unos genes que son como los míos, que yo ayudo a que se propaguen a la siguiente generación. Perfecto. Hay otras situaciones en las que hay reciprocidad, o sea, yo coopero contigo porque tú vas a cooperar después conmigo, o viceversa, tú cooperas conmigo porque yo cooperaba antes contigo. Entonces, cuando vamos a interaccionar muchas veces tú y yo, se produce de manera natural esa cooperación. Sin embargo, cuando interaccionamos con gente una sola vez, es un problema. Ahí no se entiende la cooperación. Y otro problema es cuando estamos en una red, porque en una red, como os decía, tengo que decidir para varias personas a la vez y ya mi acción influye de manera distinta a los que han decidido una cosa o a los que han decidido otra. Entonces, este es otro mecanismo que se propuso para entender la formación de grupos de cooperadores y que dio lugar a muchísimo trabajo teórico, de modelitos de simulación, como los que os he contado, con reglas más o menos complicadas. ¿Cuál era el problema? Que cada modelito, dependiendo de los detalles, predecía que la mayoría de la gente iba a cooperar o que la mayoría de la gente iba a traicionar. Me podéis creer si os digo que hay centenares de modelitos, centenares. Y de verdad que podéis encontrar los que predicen lo que queráis. ¿De acuerdo? Entonces, yo era de los que generaba modelitos de esos y llegó un día que me pasó lo de San Pablo, me caí del caballo y dije, vamos a ver, si yo soy físico, yo en el fondo tendría que ser experimental. Tengo que hacer un experimento y averiguar qué leches está haciendo la gente, porque un ingrediente de los modelos es la interacción de las personas. Si yo no sé lo que están haciendo y me lo invento, puedo predecir lo que me dé la gana. Así que me arremangué y me convertí en economista experimental. ¿Y qué hicimos? Pues intentar hacer un experimento de esta manera. Para eso se utiliza un paradigma muy sencillo de teoría de juegos, que es el dilema del prisionero. En el dilema del prisionero hay dos personas, o yo tengo que elegir entre dos acciones en todo caso, que son C o D, cooperar o traicionar, del inglés defect, y acabaré diciendo defectar, que es un palabra. Entonces, lo que os pongo aquí es lo que gana este jugador en función de su decisión y de la del otro. Si los dos cooperan, ambos ganan 1. Si los dos traicionan, ambos ganan 0. ¿Cuál es el problema? Que este parámetro t que está aquí es mayor que 1. Entonces, si yo traiciono al que ha cooperado, gano más que si yo he cooperado, pero el otro gana menos, al otro le fastidio porque gana negativo. ¿Vale?
Razonamiento estándar en economía, tengo que traicionar. ¿Por qué? Pues es bastante evidente. Si yo traiciono, estoy en esta línea de abajo, si el otro hace C, yo gano T, y si el otro hace D, yo gano 0. Si yo coopero, en este caso gano menos, y en este caso gano menos. Por tanto, la mejor opción, haga lo que haga el otro, es traicionar, punto. El otro razona de la misma manera, y estamos aquí. Los dos ganamos 0, cuando, si los dos hubiéramos cooperado, pudiéramos haber ganado 1. Entonces, esto es lo que se llama un dilema social. El buscar nuestra seguridad y nuestro beneficio hace que perdamos el beneficio que obtendríamos conjuntamente. Bueno, pues esto se utiliza muchísimo para hacer experimentos en economía. ¿Nosotros qué hicimos? Yo cuando me metí en esto le expliqué lo que quería hacer a un economista experimental, le dije que quería hacer un experimento con como 100 personas a la vez o así, y me dijo, eso es imposible y no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y bueno, como yo no sabía nada de economía experimental y mis amigos tampoco, pues nos pusimos, hicimos uno con 169. Y después hicimos este con 1229 jugando simultáneamente. En dos redes, una que era una red cuadrada regular, como el suelo de esta sala, y otro una red compleja, donde unos tenían más enlaces y otros menos. Bueno, pues el resultado, que además lo hicimos, fue una movida, porque involucró chavales de estudiantes por todo Aragón. Bueno, en fin, esto es para lo que hace la locura. ¿Qué es lo que pinto aquí? Pinto lo que salió del experimento. Tenían que jugar una serie de rondas, no les decíamos cuántas, y con esa misma idea que os decía, tú estás en una red, pero eliges una acción para todos tus vecinos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque en otros experimentos se ve que si yo estoy interaccionando solo contigo, por ejemplo, si tú me traicionas, yo te voy a traicionar. Y a base de eso nos vamos a disciplinar mutuamente y al final hay cooperación. Pero si ya estamos los tres y tú has traicionado y tú has cooperado y yo me enfado y traiciono, te traiciono también a ti, entonces tú te enfadas. Eso hace que estemos acoplados y eso hace que seamos un sistema complejo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Una mayoría de gente empieza cooperando, pero a medida que avanza el tiempo cada vez son menos los que cooperan. Y da igual, dime. Buena pregunta. Se paga a los participantes en función de los puntos obtenidos. El objetivo es, el incentivo es monetario. En todos los experimentos que voy a describir, pasan por caja y cobran. A ver, nadie se forra, ¿vale? En el laboratorio de economía de Carlos III lo que tenemos estipulado más o menos es que la ganancia media en un experimento puede ser 15 euros por una hora. Media, unos ganan menos, otros ganan más. Esto, como eran chavales de instituto, les dimos menos, además había un problema porque tienes que pagar a menores, entonces no pudimos darles dinero, hay que dar vales del Corte Inglés, en fin, fue un poco... Los que firmaron la recepción fueron los profes, pero ellos tenían un incentivo, sus puntos se iban a transformar en vales del Corte Inglés. Sí, pues es simplemente esto mismo, pero por todos tus vecinos, ¿vale? Entonces tú eliges C, por cada vecino que haya elegido C te llevas 1, y por cada vecino que haya elegido D te llevas S, ¿vale? Todo esto se les da instrucciones, se les hace preguntas de prueba, a ver si lo han entendido o no, o sea que en general creemos que lo entienden. Además, la otra prueba de que lo entienden es que cuando haces, o sea, este resultado, no sé si tengo la transparencia luego, me parece que sí, es igual que el experimento de 169 personas. Entonces, uno tiende a pensar que las cosas las entiende la gente. Dime. ¿Los participantes sabían con quién estaban interactuando? No, la interacción es completamente anónima, se hace a través de ordenador y está desprovista de ningún contexto social, para evitar el aquello de... De hecho, la gente interaccionaba, estaba en un instituto e interaccionaba con otro instituto en otro sitio. Ellos no saben nada. Sobre la falta de contexto social volveré en el ejemplo siguiente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cada vez se coopera menos. De hecho, además, la otra cosa que comprobamos es que si en cada instante de tiempo los remezclamos a todos, pues tampoco parece que afecte mucho la estructura de la red ni nada. Pasa más o menos lo mismo. Entonces, la red no tiene ninguna importancia, ¿vale? Aquí están resultados agregados de 3 experimentos, el primero que hicimos en Madrid, este de Zaragoza, y el otro grupo alemán en Plön. Y aquí está el mecanismo, aquí está lo que yo estoy buscando, lo que explica por qué la gente cada vez coopera menos. Porque lo que se deduce del comportamiento de la gente es, hay una fracción de gente que son
racionales. Hay como un 20 o un 30% que traicionan siempre. Esos han entendido el juego y traicionan, punto. El resto se comportan de esta manera que nosotros hemos llamado Moody Conditional Cooperation, cooperación condicional según tu estado de ánimo, más o menos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ya se ha visto en muchos experimentos es que la gente, en función de cuántos han cooperado con ellos, coopera con más probabilidad. Aquí lo que pinto es la probabilidad de cooperar en función de cuántos cooperaron conmigo la vez anterior. ¿Vale? Bueno, pues chachi, lo que se ve son líneas de estas, pues cuantos más han cooperado conmigo, más es la probabilidad de que yo vuelva a cooperar. ¿Qué ocurre? Que lo que nadie sabía, y nosotros descubrimos en estos experimentos, es que tu propio estado de ánimo te influye. Si tú la vez anterior cooperaste, estás en estas líneas. Pero si tú la vez anterior traicionaste, estás en estas. Tu probabilidad de cooperar una vez que has traicionado es muy baja. Y eso hace que empiece a haber una cascada de traiciones que se alimenta y que hace que cada vez la gente coopere menos. Si solo hubiera cooperación condicional, acabaría habiendo un nivel de cooperación más alto, como por aquí, mientras que como la gente en cuanto traiciona ya dice, que os den, yo traiciono y paso de todo. Entonces, esto es el mecanismo que realmente explica ese problema. De hecho, bueno, estos son datos también agregados para comparar. Hay muchos otros experimentos que muestran lo mismo. Lo que pudimos hacer fue modelar lo que ocurre. Haces un modelo en el cual tienes agentes tontos de ordenador, hay unos cuantos que siempre traicionan y el resto hacen esto. Los pones en una red, simulas. Pues lo que ves es que los datos, ¿vale? Estos son datos del otro experimento de Madrid, pero es la misma idea. El modelo va bastante bien para predecir cuál es el nivel de cooperación. Y también predice incluso, esto es un histograma de las ganancias, cuánta gente gana cuánto. ¿Vale? Pues eso también lo predice bastante bien un modelo así de tonto. Entonces, con eso uno puede entender realmente qué es lo que está pasando aquí. Esto lo pongo para asustaros, porque no tengo intención de explicarlo, pero básicamente lo que uno puede hacer es una cuenta que, de nuevo, para los que hayan oído algo de física, es una aproximación de campo medio que permite incluso estudiar qué es lo que ocurre con más detalle y predecir con más detalle qué es lo que va a pasar. Y lo que se ve es que, no quiero, ya digo, pararme mucho con esto, es que da igual el tipo de red que uno utilice, da igual si va a marear a los jugadores o no, hay un nivel de cooperación que se alcanza y que depende de cuántos de estos estrategas cooperadores condicionales hay en la población. Y puedes probar que la red no importa. Con lo cual desmantelas la hipótesis del grupo que sostenía que la red era importante para la cooperación. Entonces, la interacción nos ha permitido entender que el comportamiento emergente en cualquier tipo de red es la traición, no la cooperación. ¿Vale? Lo que quieres decir con esto, por lo que sea entenderlo, es que la proporción de los no colaboradores directamente es lo que marca la colaboración final que va a haber en esa red. Sí. O sea, y te marca eso y te marca cuánto tiempo vas a tardar en caer al estado de, digamos, estable. Hay un estado estable que es la probabilidad de cooperación después de haber tú traicionado, que suele estar en torno al 20%, así. De cuando en cuando la gente intenta cooperar otra vez para ver si aquello revive. Lo bueno de hacer estas cosas es que uno tiene millones de anécdotas que contar. Está el que sale del experimento, pasa a cobrar y dice, para un comunista como yo, esto es desolador. Dice, majete, bienvenido al mundo real, ¿yo qué quieres que te cuente? O sea, sí. Esto sería para entender la cooperación anónima, ¿no? Cuando sí que hay una reputación y una red, eso es... Voy a ello. Gracias, no estaba amañada la pregunta. Entonces, la gente que estaba haciendo esto de las redes dice, vale, no funciona. Pero ahora, ¿qué pasa si dejo que la red se forme sola? Si dejo a la gente elegir con quién va a interaccionar. Y entonces apareció el concepto de red dinámica, donde la gente puede cambiar sus contactos. Y hay dos experimentos donde ven que si eso ocurre, sí que la gente coopera.